Seguimos con más acá en su programa Salud es Vida y queremos agradecer también a las personas que ya van a conectarse a través de nuestro Facebook. También vamos a poner nuestro número de WhatsApp si usted quiere hacer algún comentario, porque realmente el tema de hoy estará muy bonito, pero a la vez vamos a analizar un caso que recientemente sucedió, ¿verdad?, acá en Nicaragua. Para hablar de este tema está conmigo Astrid Avendaño, ya la conocen, y estamos un poco a la vez con sentimientos encontrados, porque lógicamente tiene que ver mucho cómo está la salud mental en nuestros jóvenes. Y quiero compartir esta frase que dice: si no cuidas tu salud mental, por más que la vida te sonría, siempre encontrarás una mueca triste en el espejo. Y ¿qué es lo que está pasando con nuestras familias? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños? ¿Por qué no estamos cuidando eso tan importante como es nuestra salud mental? Ya lo decía, ahorita ocurrió una tragedia en Catarina. Un joven de 21 años privó de la vida a su hermanito de 7 años. Y aquí han surgido un montón de especulaciones, Astrid, que realmente pues no podemos quedarnos tampoco con esas opiniones, pues, porque más bien generan diferentes sentimientos, ¿no? Odio, frustración, tristeza. Sí. Gracias, Edna, por esta oportunidad de poder hablar con la población nicaragüense acerca de este tema de una manera profesional. Vamos a hablar de la salud mental de la familia. Yo creo que es un tema que nos toca todo el corazón y nos conmueve, nos duele, solo el hecho de la pérdida de una vida inocente. Porque un niño no trae todavía esa estructura de malicia, de malos pensamientos, aunque tal vez la dinámica familiar haya disfuncionalidades, haya problemáticas, haya situaciones económicas de dificultad, por ejemplo, pueden ser factores económicos, factores personales, factores familiares que hayan incidido en este tipo de tragedia, que nosotros podemos hacer un análisis global de todo lo que ha influido en la historia, ¿verdad? Y también en todas las familias nicaragüenses que en general se presentan en los pacientes, ¿verdad? Cuando nosotros vamos tratando terapia familiar o vamos tratando terapias con adolescentes, vamos identificando poco a poco cuáles son esos factores que inciden tanto en el odio, en el resentimiento, en el rencor, que sabemos como terapeutas que son emociones que se van como solidificando con las experiencias negativas que se van viviendo en el día a día. Entonces, de un rencor puedes pasar a un odio, del odio puedes pasar a matar a alguien o a hacer un asesinato. En general podemos determinar que una familia disfuncional tiene ciertas conductas o ciertos comportamientos que dañan el autoestima y dañan la integridad de los niños, niñas y adolescentes, y entre ellos mismos en situaciones de pareja. Ahora, tampoco estamos juzgando a la familia. Queremos que entendamos que en nuestro análisis psicológico lo que queremos entender es de dónde nace una intención, de dónde nace premeditadamente hacer un acto de asesinato cuando es un familiar. Ha pasado en muchos otros casos, Edna. Matar a la mamá, matar al hermano, matar a la abuela por drogas, por esto, por lo otro. Hay diferentes factores que pueden incidir, como les digo, en este tipo de acciones, ¿verdad? Aquí hay una historia, Edna, quiero decir, de que el muchacho tiene referencias de que era callado, de que era bueno, sus compañeros de clase, siempre hay ciertas versiones, lo cual nos dice, Edna, que es correcto, que no debemos cansarnos con ninguna. Pero en general, cuando no hay motivos de drogadicción, de actos delincuenciales y todo esto, se puede producir por una acumulación, ¿verdad? Cuando una persona es muy introvertida y una persona es muy callada y se traga y está tragándose todo lo que está pasando, sus dolores, no habla con nadie, hay dos maneras de escapar de esa situación. Y mejor dicho, tres, porque voy a dar dos negativas y una positiva,
¿ok? Sí, pero antes de que den los eso. datos, nosotros anteriormente estábamos también tocando este tema de que si un asesino nace o se hace, y en este caso en particular de este joven, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Porque si bien es cierto, él tiene un pasado y probablemente le ha traído todas esas cargas que lo llevaron a cometer, que no es justificable, por supuesto, Claro. no se justifica, porque estábamos leyendo de que venía de una familia disfuncional, se fue a vivir con su papá y su madrastra, y se dice, ¿verdad?, de que él no recibía como mucho amor de su madre, siendo un muchacho. Es que muchas veces pensamos, ya está grande, ya está mayor, no, o sea, ya se puede valer por sí mismo, pero siempre uno necesita, si es verdad, si eso es verdad, siempre uno va a necesitar ese amor de la madre que te esté validando, que te esté dando los consejos. Entonces se decía que uno de los motivos eran los celos, ¿verdad? Como repito, no justifica lo que pasó, pero de verdad eso, ¿cómo puede dañar a una persona la falta de ese amor materno, la convivencia entre padre, madrastra, hermanastro? ¿Cómo es esa dinámica? Sí, yo quiero hacer una explicación muy validada científicamente con respecto al tema de que si los asesinos se hacen o nacen así. Muy buena pregunta, me parece que la gente debe entender esto a nivel científico y no solamente dejarse llevar por el acto o por el crimen en sí, porque conlleva un análisis de la historia, de los antecedentes clínicos y de los antecedentes también genéticos, biológicos y también sistémicos de la persona. Cuando digo sistémicos me refiero a los ancestros, si dentro de la historia familiar de este joven también han habido asesinos, si no han habido asesinos, si esta persona genéticamente no trae un gen de psicopatía, por ejemplo, que está demostrado que los psicópatas tienen menos conexiones cerebrales en el área donde se activa la empatía, por ejemplo, que en el sistema emocional de los psicópatas no logran comprender, por ejemplo, ciertas emociones o ciertos protocolos, mientras que el sociópata, y ahí está la diferencia, el psicópata no logra, digamos, disimular esta frialdad, y esto se ve constantemente en sus interacciones, no es solamente después del crimen. Entendamos que una conducta sociópata o psicópata se va viendo a lo largo de la historia de la persona, ¿verdad? Hay gente que solo juzga solo por ver una cara después de... No, hay que analizar toda la historia y todo lo que se dice, ¿verdad? Entonces, aquí el sociópata es el que sí sabe disimular su crueldad, su frialdad, y se va formando. Ahora... Y son calculadores también. Son muy calculadores, saben disfrazar mucho sus intenciones, etcétera, etcétera. Pero en este caso específico yo veo algo. Y lo que veo es que hay una tendencia a la acumulación emocional o a tragarse las emociones. Esta persona aparentemente tiene un sistema emocional, que es lo que tenemos que evitar, de acumulación, ¿verdad? A mí me parece más que un psicópata y un sociópata una persona resentida. Y así lo voy a decir, como un resentimiento social o familiar que lo llevó a cometer un delito. Y esto puede pasar, puede ser que sea sociópata o no, puede ser que sí, pero eso requiere de un análisis psicológico profundo. De hecho, hay test específicos como el MMPI-1, el MMPI-2, que son test psicométricos que se pueden decir y comprobar esta persona sí es un psicópata, esta persona sí es un sociópata. Ahora, ¿cómo se hace una persona para llegar a esto? La historia familiar de acumulación de resentimientos y rencores te puede llevar al odio. Entonces, una persona con odio, hay personas que sí cometen este tipo de delitos o lo hacen contra ellos mismos. Sí, porque los ciega completamente. Exacto, el odio te ciega a tal punto que te podés suicidar a vos mismo
o podés hacer daño a otro familiar o a otra persona. ¿Sí, exacto. Ahora, en este caso, o sea, hay como muchas señales, inclusive en otros estudios que yo he visto de que le hacen a este tipo de asesinos, ¿no? Por lo general son retraídos, son un poco asociales, porque lo antisocial es para los delincuentes, ¿verdad? Pero, Sí. o sea, como que no se relacionan con la gente. En este caso, leíamos que sus compañeros decían que era muy callado, no se metía con nadie, Sí. trabajaba también, era muy ordenado en ese sentido. O sea, nunca dio señales de agresividad más que una vez que le levantó la voz a una maestra, pero al día siguiente se disculpó. Entonces, esto lo podríamos decir que es señal de que realmente puede ser, o hay personas que tienden a ser así, no necesariamente van a cometer un crimen. Sí, muy interesante tu pregunta, Edna. Muchas gracias, tu comentario. Mira, hay algo que nosotros llamamos en psicología agresividad contenida, Ajá. ¿ok? O reprimida, ¿ok? Cuando alguien está reprimiendo constantemente su violencia, porque ojo, las personas que son tranquilas, y lo voy a decir así, no necesariamente significan que no sean violentos, porque internamente no sabemos qué está pasando. Y ahí viene la gran frase que lo estaba comentando, Edna, con mis padres. Ajá. Caras vemos, corazones no O sabemos. los famosos, los calladitos, hay que tenerles miedo. Sí, y el aislamiento es malísimo para este tipo de personas. Sí, cuando vos completamente. detectás que un adolescente se está aislando, es porque algo está pasando en su mente que no quiere compartir, que no quiere mostrarse al mundo, porque se puede sentir mal consigo mismo, porque está reprimiendo la agresividad, porque está reprimiendo el rencor, el odio. Entonces, esas señales de aislamiento te tienen que decir algo a vos como padre y madre de familia. Esa señal de que no te quiere hablar, de que no quiere expresarse, de que no... Y lo digo en general porque lo que hay que hacer ahorita es prevenir estas situaciones. Ya como identificar en tu adolescente, en ese joven, en esa joven que no quiere salir de su cuarto, en ese joven, en esa joven que se reprimen lo que sienten, porque tu mamá te va a regañar, porque tu papá te va a castigar. O está muy ocupado y no te quiere o oír. están ocupados, o porque te van a invalidar, o porque no te quieren escuchar. Solo no, es lo que yo hago, es lo que se dice, es así, pra. Entonces, no escuchamos a nuestros adolescentes en sus necesidades. Entonces, ahí es donde viene la parte. Este joven se aisló, no hablaba, no decía nada. Una que otra persona me pareció ver ahí, una amiga de él, que dio unas declaraciones que la gente habla y no sabe los motivos. Hay un motivo detrás que nadie conoce. Entonces, tenemos que tener claridad. Y cuidado con lo que opinamos también, en darle un diagnóstico. No. Sí, yo por eso digo que hay que hacer un análisis muy profundo de la historia de este joven bajo sus confesiones. O sea, los peritos, psicólogos forenses, que son expertos en violencia, expertos en estos temas, son los más indicados para poder determinar un diagnóstico preciso de lo que esta persona vivió y cuál es el diagnóstico de la personalidad o el diagnóstico de la problemática que esta persona tiene. Claro, fue un crimen y ya está pagando, ¿verdad? Entonces, por todo lo demás, a nivel psiquiátrico, médico, a nivel psicológico, esta persona no solamente necesita cárcel, sino que necesita un tratamiento psicológico, ¿verdad? Ajá, el hecho de mostrar, por ejemplo, ciertas actitudes que ya mencionábamos, el aislamiento, pero leí en un artículo reciente que decía que el joven, después que el cuerpo lo dejó debajo de la cama, se puso a jugar Free Fire, se puso a jugar con el cuerpo ahí. ¿Qué nos da eso? O sea, ¿qué muestra su personalidad? Bueno, yo quiero decir que analizando el perfil de Instagram y el perfil de Facebook del joven, porque me di la tarea de leer todos los comentarios, de revisar los perfiles, etcétera, para poder dar mi comentario psicológico, les comento que hay mucho de lo que nosotros percibimos de la música, de los juegos, de los videojuegos,
de lo que vemos, las películas y todo lo demás que incitan al odio también. O sea, aquí yo quiero hacer el análisis general. Este joven escuchaba, qué sé yo, un tipo de rock muy pesado, escuchaba, ahí están las bandas musicales que escuchaba, por ejemplo, ahí están, por ejemplo, lo que se dice, los mensajes que ponía en redes sociales acerca de nadie conoce el dolor que uno siente, claro. El dolor, ese mensaje que él puso, trauma, aunque te digo, un trauma, él tenía un trauma. Exactamente, claro, porque por ejemplo en el caso de la música, tal vez en general creo que te puede llevar a cometer más un crimen, un reggaetón, que un rock, depende, ¿verdad? Sí. Lo que se escuche. Pero realmente, o sea, me parece un poco dantesco el hecho de que teniendo el cuerpo ahí jugando, ¿me entiendes? No sí. es tanto lo que ya hacía, que jugaba, sino claro. el acto. Entonces muestra una persona un poco fría también. Así es, de hecho el joven hizo como que estaba buscando el cuerpo también. O sea, no sí. solamente el hecho de que se puso a jugar Free Fire. De hecho, no voy a juzgar a las personas que juegan Free Fire, pero Free Fire es un juego muy violento. O sea, los niños, las niñas, sobre todo para los niños, y voy a decirlo así, en general, porque lo que queremos es que las familias entiendan qué es lo que están haciendo nuestros adolescentes, que los pueden estar encerrando en un tipo de mentalidad de odio, de violencia. Sí. Los juegos, los videojuegos que juegan los niños tienen que ser supervisados por los adultos. Free Fire es un juego de violencia, de asesinato, y lo voy a decir así. Sí. ¿Por qué? Tienen que prevenir que sus hijos jueguen cosas de guerra, porque eso es lo que estamos sembrando, la semilla que estamos sembrando en la mentalidad de nuestros hijos. Entonces no supervisamos eso. Entonces este joven, claro, estaba influenciado por los videojuegos, estaba influenciado por su propio odio, estaba influenciado por algún tipo de música o contenido musical que lo llevaba también a estar resentido con la sociedad, etcétera. Entonces esto te lleva a, como todo va englobando y te va englobando a hacer acciones inapropiadas e incorrectas con tu propia vida y con la vida del otro. Ahora, que la persona haya premeditado, porque ya tenía la bolsa negra, porque ya tenía esto, lo otro, tenía todo, o sea, tenía todo listo, lo cual esto significa que fue preparado y la policía lo dejó bien claro. Sí. Lo cual, lo que quiero decir es que, ¿por qué no hablamos con nuestros adolescentes y sabemos que no entendemos, no buscamos cómo saber qué es lo que están pensando? Astrid, ¿qué es lo que están pensando? Y en esa foto, bueno, que muestran en las noticias, no tiene expresión alguna, ni alegría, ni tristeza, ni enojo. Dureza. Dureza, completamente. Sí, es bastante triste y vamos a seguir hablando de este tema tan importante y sobre todo también qué hacer cuando hay una familia disfuncional, en este caso conviviendo con una madrastra, un padrastro, cómo debe de ser la relación y las señales de alerta también luego de la pausa comercial. Ya regresamos.